Hay un lugar donde nos mostramos tal y como somos, un lugar donde nada podemos ocultar. Hoy nos vamos a ver frente al espejo con Alba Zaret Rodríguez. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Frente al Espejo. A esta hora te saluda Alba Zaret Rodríguez, contenta de acompañarte como siempre, llevándote temas que te educan, te edifican y sobre todo que te traen muchísima esperanza. Transmitiendo para las plataformas de Movida Hispana y Frente al Espejo, Alba Zaret. Muy contenta me encuentro el día de hoy porque estoy con Joana Fonseca. Joana, saludos, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, gracias por tenernos en este espacio, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Joana, gracias. Qué honor tenerte hoy aquí en las instalaciones de Movida Hispana. Joana Fonseca es directora ejecutiva de la organización 1000 Mujeres, una organización que se encarga justamente de apoyar a las víctimas de violencia doméstica. Y este mes justamente es el mes de la concientización de las personas víctimas de violencia doméstica. Joana, un tema que es difícil, la verdad que a veces no nos gusta hablar de esto, quisiéramos que no existiera la violencia doméstica, quisiéramos que esto no sea un problema, pero lamentablemente lo es, y lo es en cantidades grandísimas, y la verdad y pasa en todos los aspectos, pasa en diferentes áreas, en las áreas, no tiene que ver con cultura, sociedad, pasa en todos lados, pero queremos que seas tú que nos cuentes un poco cómo está la situación actual de la evaluación que ustedes han hecho desde su organización, cómo está el problema de la violencia doméstica actualmente. Bueno, pues la violencia doméstica lastimosamente sigue siendo un flagelo que ataca, como bien lo dices tú, de manera indiscriminada, sin importar el nivel educativo, la condición socioeconómica, sin importar el género, el sexo, sin importar absolutamente nada. Una de las principales problemáticas que vemos es que se encuentra oculto pues por el silencio, ¿no? Que no es que disminuya, al contrario. Lastimosamente, la gente cada vez tiene mucho más vergüenza de reportar, que eso es bastante mal, porque las víctimas no se acercan a solicitar ayuda, no buscan información, no quieren denunciar por muchísimas razones, que luego me imagino que abordaremos eso más tarde. Claro. Pero el propósito que tenemos principalmente este mes, donde conmemoramos la lucha por la violencia doméstica, es generar conciencia. Hacerle saber a la gente que hay canales, que hay recursos, hacerle saber también patrones de violencia que deben ser abordados para que la gente identifique, porque la violencia no es simplemente un golpe, como lo hablábamos previamente, no es aquel insulto directo. La violencia puede ir desde una broma humillante, desde un control económico, desde la ley de hielo, que es tan famosa en muchísimas relaciones, que la gente no es que estoy enfadado, entonces no le hablo. Pues hay que entender que eso también afecta a tus emociones, afecta a tu psiquis y puede ser una manera de maltrato. Exacto. Hay maneras, pues por supuesto, mucho más visibles que ya atentan contra la integridad física de una persona, pero hay diferentes señales y lo que nosotros llamamos red flags que deben ser identificadas en momentos tempranos de una relación, para que las personas hagan valer sus derechos, para que reconozcan su valor, por supuesto, y ante estas situaciones de peligro, pues busquen ayuda. Este mes de octubre, a nivel nacional, nosotros tenemos presencia en 8 estados, en 12 ciudades. Estamos haciendo una campaña muy amplia, generando esa conciencia sobre estos patrones de violencia, pero también sobre los recursos y, como bien lo dijimos antes, sobre los derechos que tienen las víctimas de violencia doméstica. Wow. Tremendo, y eso creo que es parte importante, que muchas personas a veces confunden realmente el tema de violencia doméstica solo con el golpe, como que si no hay golpe, entonces no hay violencia doméstica. Y quiero que rescatar un poco eso que estás mencionando, Joana. ¿Cuáles son esos patrones de conducta que se pueden considerar violencia doméstica? Yo creo que el más fácil es el golpe, ¿no? Donde dices, me ha golpeado, me ha empujado. Esos son los patrones más fáciles. Yo creo que el problema entra cuando tenemos patrones que están más en el aire, ¿no? Que nosotros decimos hasta qué punto simplemente ha sido un momento de choque y hasta qué punto ha sido como literal una agresión contra mí. Lo que te digo, he tenido personas que dicen, no, es que no me maquillo porque es que a mi novio no le gusta. Es que no me pongo esta ropa porque es que no se siente cómodo, no le gusta que me miren. Eso es violencia, ¿sabes? No, es que él es el que maneja el dinero. Eso es violencia, eso es violencia económica, está ejerciendo ese control. Wow. Y especialmente es más difícil, creo yo, cuando estás en posiciones educativas que quizá te hacen pensar que estás exento de que esas cosas te pasen. Y quiero hablar de un caso muy cercano, y es el mío, ¿vale? Creo que hasta que no vives una situación así, no sabes reconocer cuando estas situaciones ocurren, ¿no? Y a veces verlo desde afuera es mucho más fácil porque tú dices, algo está mal. Pero cuando pasa contigo,
es más difícil reconocerlo porque hay emociones y hay sentimientos involucrados. Exacto. Entonces, creo que para mí ha sido mucho más fácil dar apoyo a la comunidad que atendemos a partir de una experiencia muy personal en la cual no supe, y por una relación que duró un poco más de 2 años, fui víctima de violencia psicológica. Wow. Era una persona con un nivel educativo muy alto, pero era una persona que todo el tiempo me recordaba básicamente que hacia nivel académico era mucho más adelantado que yo. ¿Sabes? Yo estaba muy joven en ese momento, pero era todo el tiempo minimizando lo que yo hacía, minimizando el alcance de lo que yo podía hacer, minimizando también mis emociones. Entonces es que estás loca, es que exageras, es que eres dramática. Entonces te vas creando esa idea de que tú eres lo malo, ¿sabes? Que lo malo está en ti. Es que yo sí, puede que si yo sea la loca, pues no. Y en realidad no es así. Yo me alejé de mis amigos, me alejé de mi familia. No del todo, pero sí creé como esa capa que no te hace como hablar de tus emociones y tus sentimientos, al punto de cuestionar como qué es lo que vas a hacer con tu vida, de entrar en una depresión que tú no reconoces y pensar que tú eres el problema. ¿Sabes? Tuve que pasar un episodio familiar muy fuerte para ir a un psicólogo, y ese psicólogo, yo pensando que me iba a ayudar con ese tema familiar, pues me empezó a preguntar otras cosas. Y me dijo, para un momento, porque es que tú estás siendo víctima de violencia psicológica. Me lo tuvo que decir otra persona, externa. Cuando mis amigos me decían, Johanna, no es normal, ¿sabes? Yo, por ejemplo, literal, digamos que siempre he sido una persona muy pudorosa en muchos sentidos, pero llegué a un punto de decir, bueno, yo soy latina, ¿sabes? Siempre las latinas queremos estar guapas, queremos estar hermosas. Pues si yo iba a salir con mis amigos, trataba de minimizar todo eso, ¿sabes? Y un momento muy crítico lo viví llegando con una amiga que casi me coge y me hace así porque me llevó en el coche y yo me empecé a desmaquillar los ojos. Wow. ¿Sabes? Habíamos salido de un evento de la universidad y recuerdo que ella me dijo, estás un poquito pálida, porque literal eso me estaba afectando en muchos sentidos. Wow. Y me puso un poco de maquillaje. Y yo llegando, mira, de manera subconsciente, estando frente al edificio donde vivíamos, me empecé a desmaquillar los ojos. Y ya, ¿qué estás haciendo? No, es que no quiero que me vea maquillada. Va a pensar que yo estaba de fiesta. Wow. El A temor. ese nivel, ¿sabes? A ese nivel que yo decía, joder, en un momento estaba revisando y yo dije, le tengo miedo. ¿Sabes? Le tenía miedo. O sea, literal era una cosa que yo le tenía miedo a sus reacciones. Y ahí empiezas a entender que primero hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, y cada que se me acerca una persona que no lo sabe, empiezo como en retrospectiva a decirle, pero tal cosa, pero lo otro, y esa persona empieza a caer cuenta sola, porque es que a ti nadie te tiene que generar miedo. Exacto. Si hay una persona en tu entorno que te genera miedo, algo está mal. Exacto. ¿Sabes? Y esa es la palabra que más lo define, es miedo. Es miedo a las consecuencias, es miedo a qué va a ser, pero no sentirte segura, ¿sabes? Eso es una locura. O sea, llegó el punto que yo me iba a ir, porque en ese momento convivíamos, yo me iba a ir de la casa y tuve que decirle a una amiga, que sepas si algo me pasa a ese nivel. Y no había habido ningún tipo de agresión física. Wow. Pero tenía tanto miedo porque son personas manipuladoras, ¿sabes? Son personas, entonces yo iba a terminar la relación y recuerdo que esta persona me decía, por favor, no, que tú eres lo único que yo tengo y no sé qué. O sea, ese nivel que yo decía, hombre, qué pena. O sea, no es mala persona, es su carácter, es que es su personalidad y le justifica así, no. O sea, eso no es amor, ¿sabes? Y lo que tú tienes es que ponerte a ti por delante. Exacto. Son procesos largos, son procesos que toman tiempo identificar, y por eso hago un llamado siempre a la empatía. Porque cuando nos encontramos con casos mucho más claros de violencia o casos así como medio grises, nuestra reacción es, ya deja la tontería, por favor, salte de allí, que no ves, mira, no. Es un proceso, cada quien tiene que vivir su proceso, y creo que en esos procesos es clave el acompañamiento profesional, porque tú lo puedes ver de una manera, pero estás con una persona que literal está enceguecida. Exacto. Muchísimas veces, una persona que literal tiene que sentir un golpe muchas veces para reaccionar, y para que no llegue a ese punto, creo yo que la manera más amigable es empezar diciéndole, oye, ve a un profesional, un terapeuta, porque especialmente estas personas que están enfocadas como en trauma, en género, van a poder orientar muchísimo más. Pero nosotros en realidad con nuestras vivencias diarias, salvo que hayamos vivido una experiencia muy cercana, difícilmente lo vamos a ver, porque hasta que lo vives, lo sientes. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Y lo que ganamos con ese tipo de reacciones es alejar a las víctimas, es alejarles y ponerles en riesgo.
Claro. Entonces, claro. en esos casos, recomendaría que lo que hagamos es decirle, mira, si necesitas algo, aquí estoy. Si necesitas hablar, aquí estoy. O pasarle recursos. Conozco esta organización que hace esto. Oye, por si te interesa. Exacto. Oye, vi tal cosa. Compartirles Exacto. información. Pero no empecemos a imponernos de es que eres un poco tonta o tonto, porque también pasa mucho en hombres. Claro, claro. Y con los hombres, que es otra cosa bastante grave, por temas de machismo no denuncian. Exacto. No, es que se dejó pegar de la mujer. Exacto. Entonces, quitar todos esos imaginarios y deconstruir ese machismo negativo es muy importante también. Wow. Pero aquí es definitivamente clave que haya una ayuda de un terapeuta, no solamente en ese proceso, sino en ese proceso inicial, sino en todo el camino, porque recaen. Entonces, Exacto. tenemos, por ejemplo, muchos clientes y clientas que arrancan con un proceso y empiezan súper bien, no, sí, voy a denunciarlo, ya no puedo, no sé qué. Y cuando están en el camino, pues, ¿qué pasa? Tienen una dependencia económica, tienen miedo al abusador, Exacto. les da pesar, porque los abusadores son manipuladores. Exacto. Yo voy a cambiar. Tú sabes que eso fue una situación de un momento, pero eso no vuelve a suceder. Eso va a volver a suceder. Y va a ser peor, ¿no? Entonces son todas estas variables que hacen que una persona reconsidere y muchas veces quita los cargos. Entonces, eso lleva a una consecuencia muy negativa que estamos tratando de cambiar para que la gente entienda un poco la conciencia de una víctima, y es que ya no les paran bolas. Ay, no, pero es que siempre la misma señora con la misma denuncia vuelve y quita los cargos y, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Claro. Y en realidad hay razones de peso. Es muy fácil decirle a alguien, sálgase de ahí, pero ¿qué vas a saber tú si depende de ese abusador para pagar los gastos, para mantener a sus hijos, para tener dónde vivir? Entonces, más allá de ese juicio, pues, demos recursos, ¿sabes? Exacto. Nosotros, además de los servicios legales que damos a nivel nacional, que son en Bisaú, por ejemplo, el BAWA, que busca proteger a las personas que han sufrido violencia doméstica, tenemos una gran red de aliados, empezando por los consulados latinos. Lo que hacemos con estos aliados es dar ayuda en diferentes necesidades que nosotros no podemos responder. Tenemos contactos de shelters, lugares y diferentes refugios para que las mujeres especialmente vayan con sus hijos y estén allá. Tenemos programas de emprendimiento, tenemos recursos económicos a través de otras organizaciones, tenemos programas de cómo generar empleo. Entonces, hay diferentes herramientas que la gente puede buscar, porque en realidad denunciar es un paso, pero ¿y qué pasa? Se quedan en el limbo. Exacto. Tú denuncias, y muy bonito, denunciaste, pero ¿hay qué? Todo el mundo, sí, denunciaste. Me Y vas ya a ayudar después- de ahí en adelante. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Porque claro, ellos tienen que pagar facturas, ellos Claro. tienen que hablar por sus hijos. Claro. ¿Y ahí en adelante qué? Y ese es el temor que muchas personas tienen y esa es la razón por la que muchas mujeres, y como tú mencionabas, también hombres, están callados porque tienen el temor justamente qué va a venir después cuando yo denuncie que ya me quedé sola o me quedé solo, y entonces qué voy a hacer, como en este caso, con los hijos o la parte económica. En esos casos, Joana, me encanta y gracias por compartir tu historia, porque creo que justamente me imagino que el tener estas experiencias ahora puedes ver justamente estas situaciones y entender lo difícil que es para una persona justamente salir de allí, salir de esa codependencia que muchas veces están. Y algo que me llama la atención es que esto tiene que venir de una decisión personal. Nadie lo puede hacer por nadie, por más de que alguien le insista a otra persona, pero tienes que denunciar o mira, no puedes seguir así. Tienes que ya tú tener la convicción de que necesitas salir de ese momento. Y mi pregunta es, ¿qué mensaje tú le das a una persona que en este momento está callada, está allí tratando de ver cómo hace, porque tiene miedo, como tú decías, el temor a veces puede mucho más y no sabe qué hacer? ¿Qué mensaje tú le das? Bueno, yo quisiera dar un mensaje a dos partes. Primero, a los que están cercanos a una víctima de violencia doméstica. A nadie le gusta que le peguen. A nadie le gusta que le abusen. Claro. Así como un inmigrante difícilmente deja su país, a su familia por gusto, lo hace por una necesidad, pues a una víctima de violencia doméstica no le gusta que le peguen. Es que eso no tiene sentido, va contra la naturaleza, va contra absolutamente nada. Hay que ir un poco más allá, hay que ver qué es lo que está pasando con esa víctima. Y creo que una de las cosas que le diríamos a las víctimas de violencia doméstica en este momento es que sí hay recursos, que sí hay ayudas y que sí hay una salida al final de ese túnel. Y esa situación en la que estás ahorita no te define, ni significa que ahí te vas a quedar para siempre, ni que tu vida se va a acabar si denuncias al abusador. Eso es importantísimo. Nosotros hoy día, en lo que va de este año, tenemos más de 1.250 aplicaciones aprobadas. Wow. De personas que pensaron que no iban a salir de ahí. Mujeres que hoy se nos acercan llorando y lo pueden ver en nuestras redes, son literal testimonios genuinos, naturales,
Wow. Mujeres que dicen, mira, no solamente se salvó mi vida, sino la de mi familia, mis hijos, porque eso es otra cosa muy grave. Muchos abusadores no solo golpean a su pareja, golpean también a sus hijos y sus madres lo ven y lo viven y lo sufren. Exacto, exacto. Entonces, eso es un llamado a que nos llenemos de valor. Sí se puede, sí se puede. O sea, no se van a quedar allí. Hay muchísimos recursos, cada vez muchas más organizaciones nos aliamos, busquen a su consulado más cercano, reporten a la policía. Los policías no son enemigos, los policías están allí para hacer su trabajo y cumplir la ley. Y uno de esos derechos que tenemos es a que nos protejan nuestra integridad, a través de una orden de protección, a través de una denuncia. Pero hablemos, no solamente por nosotros, por nuestras familias. Exacto. Una de las cosas que a nosotros nos gusta usar como bandera, más allá de reconocer esa victimización, es a empoderar a la gente. A mí no me gusta crear reforzar un poco ese estatus en el que una persona, ay, sí, pobrecito yo, no, señor, señora, usted va a tomar el control de su vida, Exacto. va a salir adelante por usted, por su familia, va a dar un ejemplo para su familia, y eso es un efecto dominó. Eso inspira a más mujeres, eso inspira a sociedades, eso inspira a un colectivo gigante que no nos imaginamos. Claro. Y créeme que creería yo que más del 80% de las mujeres que han reportado, han ganado sus procesos, hoy son líderes comunitarias, hoy son mujeres que dan testimonio, que dan ejemplo, que salen adelante por sus familias. Entonces, lo más importante, lo que tú dices, difícilmente, porque es que cuando estás en una situación así, la gente incluso se pone agresiva o violenta o se disgusta porque no, tú no te metas, déjame así, tú no entiendes, es que tú no sabes, es que, en fin, todo ese tipo de situaciones, pero tú evalúas y tú ves una situación que te genera incomodidad. No tienes que estar allí, Claro. ¿vale? No se puede acostumbrarse a una situación de violencia, es que eso nunca va a parar, eso se va a poner peor. Exacto. Entonces, la invitación es a que tomemos valor, porque como tú bien dices, si uno no lo hace, no lo hace nadie. Exacto. A ti te pueden poner los recursos ahí en la cara, pero si tú no los tomas y no decides, no pasa nada. Entonces, es cuestión de, literal, empoderarnos. Romper el silencio, buscar recursos, informarnos. La información es poder. Yo conozco mujeres espectaculares que literalmente, aunque con un nivel educativo muy bajo, mira, preguntan. Y me encanta esa gente que pregunta y lo consulta todo, es que no entendía qué hay que hacer y yo dónde voy tal cosa y lo otro. Pero es que lo mínimo que podemos hacer, estamos hablando de nuestra integridad y nuestra vida. Exacto. ¿Sabes? Pero yo te aseguro que cuando una persona busca, encuentra. Exacto. ¿Sabes? ¿Y cómo recuperar, Joana, el estima? Porque si hay algo que daña, en el caso cuando hay violencia, como hablabas, hay violencia psicológica, violencia económica, por supuesto la parte de la agresión física, también sexual. La estima de la persona se daña. La estima de la persona, y en tu caso mencionabas eso, que te comienzas a minimizar, a sentirte inferior, a sentirte porque de alguna manera esa persona te está haciendo sentir que tú no vales nada. ¿Cómo recuperar esa estima en la persona? ¿Cómo superar ese trauma? Mira, una de las cosas que estamos haciendo es generarle conciencia a las personas de la terapia. La terapia no es para locos. La terapia es un regalo que tú te das a ti para sanar muchísimas heridas. Una de las recomendaciones que hacemos es, primero, ese reconocimiento, ¿no? Porque es importante reconocerlo para poder sanar. Y segundo, ir siempre acompañado de un profesional. Nosotros tenemos un programa de terapia de muy bajo costo y que a algunas personas se los damos gratuitamente, porque nos parece esencial que cualquier proceso legal en estos términos de denuncia y demás vaya acompañado de un psicólogo, un terapeuta. Esto te va a afectar la autoestima y lo va a afectar por años. Hay casos de violencia, por ejemplo, el tema de violencia doméstica es de los más comunes, pero también tenemos temas de violencia súper fuertes. Si me permites contarte un caso muy fuerte, seguro que sí, de una de nuestras clientas que uno dice, ¿cómo uno se levanta de eso? Es una de nuestras clientas más queridas. Lastimosamente, ella huyó de su país por violencia, llegó a los Estados Unidos y la familia de su esposo, que también pues tenía muy malas intenciones y demás, un día ella llegó a su casa y encontró a su hijo degollado. Wow. Tú dices, ¿cómo una madre se levanta de eso? ¿Sabes? Wow. ¿Cómo una persona se repone de un tema así? Es un tema de violencia doméstica donde hay una serie de delitos en concurso que dices, esto no lo supera nadie. Pues esa mujer hoy día, después de más de 10 años, tiene un negocio en Nueva York, wow. Ayuda a toda una comunidad, nos ha ayudado en muchísimas campañas y demás, y es gracias a todo un trabajo psicológico que ha hecho. Todo un trabajo de terapia, esto no lo pudiese haber hecho sola. Esta mujer tuvo todo tipo de ideas contra su vida también, porque es una situación muy difícil. Claro. Y sé
que hay muchísimas víctimas de violencia doméstica que han pensado en acabar con su vida, ¿sabes? Porque no encuentran salida, porque ahí están en un proceso de manipulación, necesitan un profesional, eso no lo pueden hacer solos, necesitan estar arropadas de su núcleo, de su familia, de sus amigos. Entonces, no se alejen, porque eso es lo que quiere el abusador, no se alejen. Su familia difícilmente, hay casos de casos, va a querer hacerles daño. Hay una preocupación genuina por medio de las personas que están en tu entorno, y si hay más de una persona que te está diciendo eso no está bien, es porque hay algo mal. Entonces no omitamos, no pongamos en un pedestal a una persona, porque a veces nos llenamos de expectativas con alguien y en realidad no es así, no hay persona perfecta, pero sí es cierto que hay veces hay personas que nos hacen mucho daño. Además de ese proceso de terapia, encontramos que una de las principales causas de violencia doméstica es la dependencia económica. Y como te digo, a mí me interesa generar aquí personas de cambio. Entonces nosotros tenemos un programa espectacular que se llama 1000 Mujeres en Acción, que es un programa de emprendimiento. Trabajamos las emociones de las personas para decirle, usted puede. Mire, ese negocio de galletitas, usted que teje, usted que hace artesanías, eso lo puede monetizar. Entonces, dése cuenta que usted no es la persona incapacitada que cree que es. Usted tiene dones, usted tiene habilidades. O sea, todos tenemos algo bueno en la vida, todos estamos dotados para hacer alguna cosa. Entonces, eso que tú piensas que es una tontería, que tú horneas, lo puedes hacer tu actividad económica. Y hoy tenemos a más de 100 mujeres con iniciativas económicas que cuentan otra historia. Que dicen, yo soy capaz, porque les trabajamos diferentes áreas, les trabajamos su propósito, les trabajamos su autoestima, porque dicen, no, es que él era el que proveía, que esa es la frase famosa, es que él es el proveedor. Nos quitamos eso de la cabeza, porque no, señora, que cada uno puede proveer y las mujeres no somos la excepción, al contrario. Entonces les empezamos a trabajar todo eso con diferentes talleres, con diferentes coaches, que aquí es un programa de coaching muy bonito y muy interesante, que es una palabra como muy utilizadísima hoy, pero en este caso tiene un impacto espectacular. Y cuando una mujer empieza a ver que puede generar, que puede proveer, hay un empoderamiento muy bonito. Así es. Cuando nos damos esa oportunidad de ver hasta dónde podemos llegar y quitamos ese chip de no, es que yo no, es que este no es el momento, no. Nuestro llamado es a que no desaprovechemos esas oportunidades. Eso es un programa gratuito al que quiero invitar a todas las mujeres que quieran participar, a que se eduquen, a que apliquen a estas becas, estos programas para que logren esa independencia económica. Y lo más importante es que se genera una red muy bonita de apoyo. Cuando tenemos esa red, esa sororidad entre mujeres, nos hacemos más fuertes. Y aquí quisiera tocar otro punto ya para darte de nuevo la palabra. El tema del apoyo entre mujeres es vital. ¿Sabes? Cuando nos señalamos menos y nos apoyamos más. Porque somos buenísimas en juzgar, lastimosamente. Quienes más palo nos damos somos las mujeres. O sea, como si ya no tuviéramos suficiente. Con la inequidad salarial, con la inequidad en tantas situaciones, nos atacamos nosotras mismas. ¿Cómo luces? Porque eso es uno de los temas, lastimosamente, con las víctimas. Es que mírala, no, es que como está tan feíta, con 5 hijos, ¿quién la va a querer? ¿Sabes? Comprendámonos y apoyémonos. La empatía, Joana, yo creo que si hay algo que es importante en estos casos y personas que justamente, porque a veces para una persona puede ser, ¿cómo es posible que tú estés viviendo esto? ¿Cómo es posible que te dejes que te haga? Como que pareciera que la otra persona quiere estar allí, pero no entiendes que para la otra persona es difícil estar en esa situación. Y creo que la empatía es un punto bien interesante. Eso es la clave. En estos casos, de no señalar al que está viviendo esa situación, porque hasta que no lo vives no puedes entender realmente qué es lo que pasa, ¿cierto? Es uno de los valores de la organización, empatía. Porque tú bien lo dices, hay que tratar de ponerse en los zapatos de esa persona. Lo que te dije hace un rato, a nadie le gusta que le peguen, es que eso no tiene sentido, ¿sabes? Entonces entender que una persona está allí literal por diferentes razones, hombre, ya te digo que una de las cosas que tú decías, el tema de la autoestima, en el evento nacional que nosotros tenemos, que este año lo hemos modificado un poco, pero el próximo año estará otra vez en su forma de gala, y solemos invitar a sobrevivientes de crímenes violentos, a mujeres, y les compramos vestido, les pagamos maquillaje, peinado, diferentes sponsors cubren diferentes cosas. Esas mujeres ese día se sienten hermosas, se sienten divinas, y mira, estás guapísima y has valido tanto, y es una expresión diferente. Puede ser una tontería, pero recordarle a una persona cuánto vale, recordarle lo hermosa que es,
que no importa cómo luzca, que es valiosa por lo que es, ¿sabes? Eso marca una diferencia brutal. Wow. Entonces, Y eso es algo que yo creo que de alguna forma rescata justamente en la mujer esa esencia, y es lo que yo creo que ahí es donde ustedes como organización van, y de verdad felicitaciones por lo que hacen, porque es algo maravilloso sacar a personas de ese estado, porque es un estado emocional, físico, espiritual, es un estado completo donde la persona se siente acabada, prácticamente sin sentido, pero de alguna manera ustedes le regresan a través de todos estos recursos el valor, y yo creo que esto es algo maravilloso, Johanna, lo que ustedes están haciendo, y de verdad felicitaciones. Yo quiero, antes de finalizar, rescatar un poco lo que mencionabas al principio de esas banderas rojas, porque muchas personas todavía a veces sienten que hay cosas como que si estoy en una relación donde hay algo que no me cuadra, pero el conocimiento definitivamente es poder, y el conocimiento nos previene y nos ayuda a justamente evitarnos situaciones. ¿Cuáles son esas banderas rojas que tú mencionas a las personas hoy que dicen que tienen que tener cuidado en una relación? mira, definitivamente creo que cualquier situación que nos haga sentir incómodos, incómodas, tiene que ser atendida, ¿sabes? Las más obvias, por supuesto, la agresión física, pero aquello en lo que resulta impuesto, ¿sabes? Que tú veas que tu libertad o esa conciencia se ve afectada, que tú dices, no, pero es que yo no quiero hacer eso, ¿sabes? Que te sientes como obligado o obligada, que te sientes incómoda en aquello que tú te sientes limitado, no. ¿Sabes? Eso es una bandera roja gigante. Ya te he dicho que el control en la manera que te vistes, que te sientas mal por maquillarte, que no te deje hablar con tus amigos, que te haga bromas hirientes, que te ignore, que sientas que tú dices A y te persuada siempre para que digas B, porque es que lo que dice él tiene más razón, ¿sabes? Él sabe más o ella sabe más. El control económico, no trabajes, no te preocupes, yo proveo. No, eso es un red flag gigante. Puede parecer muy noble, pero está estadísticamente comprobado que cuando hay un control económico por una de las partes, hay un porcentaje, o sea, una probabilidad como del 60% mayor a que eso termine en abuso de alguna manera. Wow. Y te lo aseguro que de todos los casos que he visto, no hay uno que no termine mal. Wow. ¿Sabes? Eso de que no, es que claro, como él es el que provee, no. Siempre ten una entrada económica. Esa es la principal recomendación que hacemos. Y quisiera terminar, si me permites, con un mensaje a todas las mujeres especialmente. Hablémonos bonito. O sea, no sabemos lo que le está pasando a la otra persona, sea hombre o mujer. ¿Sabes? No sabemos esa batalla que está peleando alguien. En uno de nuestros eventos, en una de las galas, que recuerdo hace fue como 2 años, se me acercó una de las organizadoras en un evento de la lucha contra la violencia doméstica, una líder comunitaria, ¿sabes? Se me acercó, unas personas dieron testimonio, no sé qué, les hablé un poco del trabajo que hace la organización a nivel nacional. Me dice, ya entre lágrimas, o sea, ya con su vestido de gala púrpura, que es la temática, Johanna, es que yo estoy sufriendo violencia doméstica. Wow. Y no le he querido decir a nadie porque me da vergüenza. Entonces, ¿por qué le tiene que dar vergüenza a una víctima hablar? Entonces, imagínate lo que hemos creado como sociedad, ¿sabes? Entonces, es importante que también generemos esos espacios en los que una persona se nos pueda acercar a decirnos si algo está mal. Entonces, juzgar menos, lo que decíamos, el tema de la empatía, juzguemos menos y seamos amables, recordarnos entre mujeres, oye, tú eres brillante, tú eres inteligente, estás hermosa, es que tú puedes con todo, tú eres fuerte, eso te cambia la vida, ¿sabes? De verdad que entre mujeres especialmente nos puede cambiar la vida. Wow. Qué tremendo ese mensaje, Johanna. Me encanta eso que estás diciendo, porque de alguna manera muchas veces son las mismas, y en el caso de la comunidad que hablabas de mujeres, podemos ser las que golpeemos más a otras mujeres y las empujemos justamente al no levantarse de esa situación tan difícil. Johanna, de cómo las personas pueden contactarles a ustedes, una persona que esté pasando por esta situación y necesita apoyo, necesita ayuda, y tal vez muchos en el caso a veces con el tema migratorio sienten temores, que si me van a deportar, o los que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo hacen para contactarles a ustedes y los servicios que ustedes ofrecen? Claro que sí, nos pueden contactar a la línea nacional gratuita 202-808-3311. Por todas nuestras redes sociales, estamos en todas, en Facebook como 1000 Mujeres Legal Services, en Instagram como 1000 Mujeres. Estamos también en Twitter, que es Now Threads, igual 1000 Mujeres, y también nos encuentran en LinkedIn. La manera más efectiva, bueno, en realidad todas estamos siempre atendiendo y demás. Tenemos una consulta gratuita, y quisiera también decirles que si bien sabemos que los servicios legales obviamente son apenas un inicio, no van a cubrir todas las necesidades, y son una muy buena manera de empezar otra vida en los Estados Unidos, porque ya hay un choque cultural gigante
de idioma y demás, pero tenemos programas muy completos, programas de terapia, de inglés, de emprendimiento, que van acompañados con esa ayuda legal. Y tener un permiso de trabajo, tener una residencia va a ser algo que va a marcar un antes y un después. Así que somos una organización sin ánimo de lucro, auditados, con toda la intención de ayudarle con personal 100% bilingüe, que van a estar a su disposición y sobre todo con enfoque de género y de trauma. Así que queremos que se sientan en su casa, trabajamos de verdad porque amamos esto y les invito a que nos conozcan porque más allá de lo que les estoy diciendo son nuestras historias de éxito las que hablan por nosotros. Así que bienvenidos, 1000 Mujeres y su casa, y muchas gracias a ti y al programa por abrirnos el espacio. Gracias, Johanna, de verdad qué honor y qué buena toda esta información que nos has proporcionado, y la verdad que creo que es algo que como este mes justamente nos lleva a la concientización de entender de que este es un problema de todos, que no es nada más el que lo está viviendo, sino que como sociedad a todo esto nos tiene que afectar y nos tiene que doler, porque justamente padres que estén pasando esto, por ejemplo, en una casa, en una familia, está afectando a sus hijos, estos hijos están llevando este problema a los colegios, y entonces esto afecta a todo, afecta a una comunidad completa. Entonces el tema de la violencia doméstica, realmente esto es algo que nos tiene que afectar y nos tiene que ayudar, movernos a ayudar y hacer algo. Y gracias por lo que está haciendo 1000 Mujeres. Me encantó esta conversación contigo. La verdad que tienes información súper valiosa y espero que a futuro podamos seguir conversando sobre estos temas. Amigos, nosotros llegamos al final de Frente al Espejo. Recuerden este programa en las plataformas de Movida Hispana y Frente al Espejo. Alba, Zaret, que tengan un feliz día. Hemos llegado al final. Hoy conociste una gran historia que te hizo ver Frente al Espejo con Alba Zaret Rodríguez por Movida Hispana.